Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidísimos a este nuevo video de Astro Mística. Este día voy a presentarles la reseña de este oráculo que es uno de mis favoritos. Creo que es un oráculo no tan conocido, no tan usado por todo el mundo, pero es uno de mis favoritos y considero que todos deberían usarlo y todos deberían tenerlo. Tiene unos mensajes preciosos. El arte es simplemente maravilloso, los animales están plasmados de forma espectacular, con sus cualidades. Bueno, ya vamos a ver la reseña, así que sin duda es uno de mis oráculos favoritos, que especialmente me gusta utilizarlos para mis sesiones de tarot privadas, no tanto aquí en el canal, pero ya lo voy a empezar a implementar también en las lecturas interactivas aquí en el canal, ¿ok? Bueno, como siempre me gusta decirles que van a encontrar el link directo para comprar este eh, oráculo en la caja de descripción. Recuerden que genero unas comisiones por cada vez que ustedes compren por medio de estos links y de esa manera ustedes también apoyan aquí al canal a que yo pueda seguirles trayendo nuevas reseñas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar primero con la caja. Como vemos, es una caja dura. Tiene un material como de terciopelo, es súper bonito, al tacto es súper precioso, me encanta, o sea, todo este oráculo me encanta. Como vemos es de US Game Systems, una baraja muy bonita, de una calidad espectacular de US Games, como siempre. Y aquí vemos en la parte posterior que nos habla sobre un poquito del oráculo. Sabemos que este oráculo en español se traduce como oráculo de los espíritus de los animales, en donde los animales los ponen como tótems. Y su medicina, como que diciendo, o la medicina poderosa que sostiene los espíritus de los animales. Entonces, este oráculo está compuesto por 51 cartas y una carta también personal. También incluye un libro guía de 116 páginas y además también como una hojita en donde está una tirada o tiene como las posiciones para nosotros colocar las cartas y hacer una tirada especial de este oráculo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver en su interior, miren qué preciosos, los voy a poner más cerquita para que puedan ver todo el arte, es precioso, este es un oráculo que a mí me fascina. Miren también en la parte de acá, tiene un oso, por acá tiene creo un alce, acá tiene un lobo, por acá una rana, es súper bonito, a mí me encanta. Muy bien. Primero vamos a pesarlo, voy a traer la balanza, esperen un ratito. Yo a este oráculo lo siento pesado, así que puede que pese más o menos. Vamos a ponerlo, como les dije, casi 500 gramos, pesa 492 gramos, así que las personas que están en otros países o fuera de Estados Unidos, si quieren llevárselo a su país, pues algunas veces aumentan los costos de envío, dependiendo el peso del producto. Así que para que vayan sacando cuentas, con el empaque y todo, pónganle unos 500 gramos. Vamos a ver ahora sí en la parte interior de la caja. Por dentro es así verde, es un verde mate muy bonito. Estas son las cartas, son unas cartas gigantes. Vamos a dejarlas por aquí. Vamos a seguir viendo la caja, verde también. Y vamos a empezar obviamente como siempre con el libro, que es lo que me gusta siempre mostrarles también. Así que si les gustaría pasar directamente a las cartas, ya saben, van a encontrar también los tiempos o los capítulos dentro del video acá en la caja de descripción, así que pueden darle clic directamente. Muy bien, vamos a empezar entonces con el libro. Es un libro de muy buena calidad, color. Vemos que no es tan grueso, contiene una cantidad de información interesante, tiene imágenes en su interior que son de blanco y negro. Esta baraja es del 2018 y aquí nos habla un poquito sobre los tótems animales, sobre la medicina animal, sobre las mascotas, perdón, también, y la significancia de los animales de compañía y de todos los animales en el mundo, obviamente. También nos habla sobre prepararnos cómo leer las cartas, qué significa la carta personal, porque hay una carta que es de entre todos, solo hay una carta que se llama Personal Choice,
y aquí habla un poco de qué significa esta carta. Cómo hacer múltiples lecturas. Aquí tiene nos da una tirada, nos da también la lectura del poder animal y vamos directamente luego a ver los tótems animales, que son prácticamente las cartas. Dentro de la carta ya nos viene el nombre del animal, una palabra clave y luego una como frase allí muy bonito, un mensaje muy resumido. Y aquí dentro del libro, como ustedes ven, primero sale la abeja, nos habla palabras claves más grandes que la que está aquí. Por ejemplo, aquí nos dice comunidad, cooperación, trabajo fuerte, se podría decir, o trabajo arduo, diligencia, royal, reino, orden familiar, encanto en el amor, ¿no? Éxito, algo sexual o algo que pica, ¿no? Y bueno, aquí nos habla un poco sobre qué significan, qué son las abejas, cómo es un poquito el comportamiento de las abejas. Y también nos dice preguntas que tengamos que hacernos a nosotros mismos aquí al final, ¿ok? Vamos a ver en la siguiente. Como vemos, todas las cartas son similares, da una pequeña explicación y unas preguntas que nos podremos realizar a nosotros mismos. Y así con todas las demás cartas. Son muy bonitas. Al final de este video vamos a sacar una carta y vamos a leer qué animal nos sale como mensaje para este video, ¿ok? Y bueno, eso es más que todo. Vamos a ver también por acá la carta personal para tener un poquito una idea. Personas que les guste este oráculo. Bueno, yo siempre me fijo también en el libro. En todas las reseñas me fijo mucho en el libro, entonces siempre me gusta mostrar el contenido porque de esa manera yo sé si que lo va a comprar o no. No solo el arte, sino también qué dice el contenido. Bueno, dentro en cambio de la carta personal, allí nos habla de que esta carta como que no tiene un tótem en sí, sino que uno tiene que cerrar los ojos y simplemente dejar que de alguna forma la imaginación o dejar que nuestra alma escoja el animal. El primer animal que se viene a tu mente, ese es el tótem animal que tienes para este día. Especialmente cuando uno saca una carta diaria, ¿ok? Y bueno, al final del libro también nos viene aquí un poco sobre la autora, sobre quién es Jodi Bergsma. Literalmente hermoso su arte, hermoso también los mensajes de este oráculo. Sin duda, como les digo, es mi oráculo favorito. Yo creo que todas las personas que nos gusta la magia verde, nos va a encantar este oráculo. Si a ti te gusta la magia verde, yo sé que este oráculo te va a fascinar, ¿ok? Porque he visto muchas personas que practican la magia verde que también este es su oráculo favorito. Entonces, sí, o sea, literal es muy hermoso. Muy bien, vamos entonces a ver ahora también la otra hojita que viene aquí en el interior de la caja, que es como una especie de, pongámosle como en ese tiempo como que han querido hacer un mantelito, pero bueno, no es de mantel, no es de tela, perdón, sino de papel. Y miren, es como un póster aquí, súper grande, esmaltado, que nos dicen acá las posiciones de las cartas, nos dicen qué significa cada posición. Muy bonito, la verdad. Voy a cuidar que no se vaya a quemar. Voy a tratar de irlo pasando para que ustedes vean hasta el final. En este espacio, y miren qué precioso. ¿Sí ven? Entonces se ve bastante bonito. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de usarlo porque es muy grande y como ven no me quepa, o sea, no cabe en mi mesa, pero es bastante precioso. Y lo que sí, obviamente foto de la tirada sí la tengo, entonces en el aspecto de hacerla, eso sí, ¿no? Pero usar este papel no lo he podido usar porque es demasiado grande. Sin embargo, es algo que no he visto tanto, o sea, esto no es algo que he visto en oráculos mass market, entonces es algo que se aprecia ese gesto. Muy bien, ya estamos aquí con las cartas. Como ven, son muy bonitas, tienen este efecto como si fuese una flor de la vida. Tiene también estos animales preciosos, voy a tratar de ponerlos súper cerca para que vean cada detalle.
Aquí hay como un búfalo, hay un águila, un lobo y un oso. Están representando los diferentes elementos. Y, y vamos a ver ahora sí cada una de las cartas. Perdón. Vamos a ver cuánto miden. Estas cartas sí son gigantes. Como ven, yo tengo manos pequeñas, así que esto sí, no, es una medida que he visto que es especial porque no es igual que todos los otros oráculos. Este de ancho está midiendo alrededor de unos 11 centímetros. Alrededor de unos 11 centímetros, sí, pongámosle ahí como 10 a 11 centímetros. Y en cambio de largo mide alrededor de unos, vamos a ver por aquí, un poquito más. Como digo, son unas cartas grandes. Yo casi no las puedo barajar. Literal, casi no las puedo barajar. Ojalá las hicieran en pocket a estas. Aunque bueno, a mí sí me encantan así grandes, pero son medias difíciles de barajar para mis manos pequeñas. Miren, estas miden de largo casi unos 16, bueno, 15.3 centímetros de largo. ¿Ok? Entonces está entre unos 10 a 11 centímetros de ancho a 15 punto y pico centímetros de largo. Son bien grandes, muy grandes, ¿ok? Voy a ponerlas igual, para que si no se hacen la idea, voy a ponerlas al lado de una carta de tamaño oracular común, como por ejemplo las de Hay House, que son muy conocidas, muy famosas. Entonces miren, esta es una de Hay House, un tamaño oracular común, para que vean el tamaño. O sea, miren, es estratosférico, es gigantesca, muy grande. Ya, entonces creo que me recuerda un poco al tamaño de las cartas tipo de Rock Pool. Así los oráculos de Rock Pool también suelen ser súper grandes. Bueno, entonces necesitan tener obviamente unas manos grandes. Con eso barajan bien, porque manos pequeñas como las mías batallan full. Yo batallo full barajando este oráculo. Ahora vamos a ver la calidad también de las cartas. Como vemos, son unas cartas gruesitas, no se doblan fácilmente. Tienen una calidad impecable, yo las he utilizado bastante y siguen casi intactas, miren. O sea, yo de verdad que las he utilizado bastante. Y muy bueno el papel, son mates, bueno, relativamente mates o semi-glossy, como se le podría decir, pero son preciosas. O sea, a mí personalmente me fascinan, así que una excelente calidad. Pero bueno, entonces les voy a ir mostrando poco a poco las cartas, el arte que van a encontrar aquí, y les voy a poner una música agradable para que ustedes puedan ver las imágenes, puedan ver el oráculo y así disfruten con calma.
Ok, muy bien. Vamos a ver entonces cómo se ve el oráculo sobre la mesa. Generalmente yo en mis lecturas simplemente saco una carta, un espíritu animal y nada más. Sin embargo, ustedes pueden hacer tiradas de 3 cartas, de 5 cartas, de 9 cartas. Entonces imaginemos que alguien se está haciendo una autolectura y va a sacar 3 cartas. Veamos cómo se ven sobre la mesa. Miren, se vería tipo así. Vamos a ver si es que pongamos un poquito por acá para que no le dé tanta luz. Pero miren cómo se ve súper bonito. Hay bastante color, las imágenes son muy vívidas, los mensajes también. Justamente nos sale la carta personal aquí. Entonces, bueno, se ven súper bonitos. Vamos entonces a sacar ya para finalizar una carta que nos diga un mensajito para nosotros, para que sepan más o menos lo que dice este oráculo o cómo son los mensajes de este oráculo. Uy, casi se cae encima, casi se cae encima de la vela. Se deslizan súper bien, se baraja bastante bien, entonces son muy agradables. Vamos a sacar esta. Ve, otra vez, oye, a cada rato nos está saliendo el personal choice, que nuevamente aquí simplemente hay que cerrar los ojos y ver qué animal nos estamos imaginando. Ese sería para muchos de los que están viendo esta reseña su animal o su tótem animal. Pero vamos a sacar otra simplemente como para poder leer el mensaje. Nos sale aquí el halcón, el hawk. Sí, el halcón, creo que son, sí, halcón es hawk, ¿no? Y dice aquí mensajero, el espíritu te está enviando un mensaje, ábrete a la gran visión y mira los signos o mira las señales, enfócate en las prioridades y elimina las distracciones, tú tienes un futuro brillante, permítete ascender hacia nuevas alturas. Eso es lo que está diciendo la carta. Es un mensaje bastante bonito, el arte también es precioso. Si quieren vamos a ir también a el libro guía para también leerles un poquito más de mensajes. Voy a dejar la carta acá abajo para poder tomar el libro. Muy bien, aquí nos está saliendo el significado del halcón. Nos dice coraje, velocidad, tener como una mente o una visión clara, enfocarse, también significa intensidad, premonición, eh, fidelidad, un propósito mayor, discernimiento, mensaje desde el espíritu, dice. El halcón tiene una visión extraordinaria y tiene también y esto le brinda una gran ventaja, porque puede ver lo que otros no pueden ver. Dicen, los halcones están asociados con los reinos de los antiguos dioses. Júpiter y Mercurio ambos tienen de aliados a un halcón. El halcón es a menudo llamado mensajero de los dioses. Al ver un halcón y escucharlo, nos puede estar dando un aviso de estar en alerta, dice, estar más pendiente, estar más atento. Fíjate en todos los detalles y las premoniciones. Pausa y reflexiona que puedes estarte perdiendo de algo. Los halcones se unen con sus parejas de por vida y junto a sus parejas ellos crean un nido seguro y fuerte. Los halcones cuidan mucho de su familia. Cuando hay algún problema familiar, dice, vuela alto y respira, toma aire libre. A veces demasiadas emociones pueden hacer que la visión clara del halcón se nuble. Halcón siempre significa espíritu en la mano. Las personas halcón se benefician de su observación tan aguda y enfocada, que los guía a siempre tener un mejor resultado. Ellos creen en el futuro brillante porque ellos tienen la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y de esa manera encuentran el camino hacia el éxito en sus aventuras. El halcón tiene una virtud que es el optimismo. Si el halcón te está llamando, eso significa de que sería sabio tomarte un poquito de tu tiempo para estudiar las diferentes corrientes de la vida y poder encontrar una en la que tú puedas ser líder. El viento con su poder y esta dirección va a ser tu guía. Tú puedes volar y alcanzar el cielo. Tú eres más fuerte de lo que crees o de lo que piensas, más valiente de lo que piensas y más sabio de lo que sabes. Dentro de las preguntas que sugieren autohacernos es, ¿has perdido o sientes que has perdido como esa visión de halcón o crees que te estás perdiendo de algo que ya es bastante obvio? O sea, es como
como quien diciendo, si sientes que tu visión está un poquito nublada en el momento, ¿crees que sea tiempo de enfocarte más en tu familia y en tus metas? ¿Estás escuchando los mensajes de Dios? ¿O tus emociones te han empañado o nublado tu percepción? Esas son las preguntas que hay que realizarnos. Y bueno, esos son los mensajes que pueden encontrar en este oráculo. Como les digo, a mí me fascinan, me encanta, es uno de mis oráculos favoritos, el arte es precioso, los mensajes son muy al punto, explican bastante bien como vieron allí, o sea, literal, no tengo nada más que decir que me encanta y que se lo súper recomiendo y que si ustedes lo ven en algún momento en oferta, no duden en comprárselos porque sé que les va a encantar. Creo que es perfecto para las personas que trabajan ya sea con tarot terapéutico, tarot evolutivo, tarot espiritual. Yo generalmente hago tarot predictivo y aún así utilizo este oráculo, entonces también sirve mucho para eso. Si a ti te gusta esto de los tótems animales, de los espíritus animales, este oráculo, te lo juro, te va a encantar, es precioso, es muy atinado, muy acertado, entonces yo personalmente lo súper recomiendo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Espero realmente que les haya gustado esta reseña. No se olviden que si les gustaría comprar este oráculo y de paso también apoyar aquí el canal, van a encontrar el link en la caja de descripción. Así que no se olviden de darle like, de suscribirse. Don't forget to subscribe and hit that like button. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en la red social de WT. Ya no puedo decir el nombre porque si no lo banean. Y por supuestísimo, si les gustaría una sesión de tarot personalizada conmigo o de oráculos conmigo, ingresen a mi sitio web astromystica.com, que ahí van a encontrar toda la información y las maneras oficiales de contactarme. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.